este escenario político-fiscal, tenemos que los ingresos fiscales repuntaron en noviembre. Las proyecciones, en todo caso, no son muy tranquilizadoras. Queremos hablar sobre este tema con el destacado economista, exdirector de presupuesto, Matías Acevedo, que nos acompaña hoy día en Más que Números. ¿Cómo estás? Hola Cata, ¿cómo estás? Bien, qué gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, Matías. No, encantado, pues, Cata. Pato viene en un segundito más, así que vamos a incluirlo también en la conversación en un momento más. Quiero partir, Matías, conversando contigo a propósito de estos últimos días de gobierno. Yo te decía, se trabaja hasta el último minuto con todo lo que eso implica en materia de decisiones, ¿no es cierto? Pero a ti que te tocó también entregar la posta, de cierta forma, ¿dónde termina la atribución legítima de un gobierno en ejercicio, ¿no es cierto?, de tomar sus propias decisiones de gasto fiscal, y dónde comienza la carga que se le traspasa al gobierno siguiente? El 11 de marzo a las 11:59 termina. La verdad que los gobiernos tienen que hacerlo hasta el último día, digamos. Evidentemente, Cata, que en los últimos meses de gobierno las decisiones tratan de ser, por decirlo así, si hay algún compromiso de gasto adicional, etcétera, tratan de ser conversadas con la próxima administración, sobre todo gastos permanentes. Pero a nosotros nos tocó, digamos, lo que pasa es que estamos en medio de una pandemia, seguir implementando medidas. De hecho, la gente no se acuerda, pero el principal legado del presidente Piñera fue la PGU. Y la PGU se aprobó en enero. Mira. Entonces, si alguien podría decir, bueno, nos vamos de vacaciones en enero y febrero para entregar en marzo, todo está por verse. Entonces, los gobiernos tratan de hacer su último esfuerzo durante enero, que es el último mes legislativo del año, y para tratar de sacar sus últimos proyectos, y en este caso no es la excepción, digamos, con proyectos como el FESA, la CUNA, bueno, estamos viendo reajuste del sector público. El sector público, que ha sido muy polémico. Muy polémico, sí. Ahora, Matías, acotando un poco el tema, ¿es común en política fiscal entonces que en el último año, con el propósito obviamente de cumplir las promesas, se aceleren compromisos que otros tendrán que pagar? Pasa. Los incentivos son mayores, sobre todo si no es un gobierno de tu coalición. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo en el reajuste del sector público es un ejemplo, donde básicamente tú empiezas a hacer compromisos o lo que se ha llamado de otra manera amarres, porque sabes que al final del día el que lo va a tener que ejecutar eso es la próxima administración, digamos. Y es Entonces, común que eso pase. En el fondo, el concepto de la amarre está súper asociado hoy día al reajuste del sector público, ¿no es cierto? Pero ¿es frecuente que los gobiernos salientes dejen amarrados compromisos fiscales que pueden eventualmente reducir el margen de maniobra del próximo gobierno? Están los incentivos para hacer eso. Ahora, el grado de magnitud va a depender del tipo de política. Obviamente, si yo estoy aprobando la PGU, digamos, evidentemente le estoy dejando un compromiso de gasto hacia adelante, pero eso se aprueba en el Parlamento con los votos, obviamente, del gobierno y del oficialismo de la oposición. En el caso de lo que uno lo debería ver, ¿no es cierto?, es como empezar a acelerar la ejecución del presupuesto para que dejarle, ¿no es cierto?, un presupuesto más ejecutado o con menos flexibilidad a la próxima administración. Eso no debería ser una buena práctica, por decirlo así. Ya, Pero en la parte legal, digamos, en lo que tiene que ver el trámite legislativo, evidentemente eso va a requerir acuerdo entre gobierno y oposición. Estamos con Matías Acevedo, profesor adjunto de la Universidad de los Andes, economista, también fue director de presupuesto. Vamos a meternos de lleno, ¿te parece?, en el proyecto del FES. Salieron unos cálculos muy interesantes que tú realizaste en la prensa cuando se habla del alza del arancel regulado. Es algo como que suena bien técnico, uno piensa en arancel y piensa también en impuestos, pero ¿cuál es el impacto real y permanente que esto tiene sobre las finanzas públicas, Matías? Claro, a ver, en términos simples, ¿no es cierto? Uno cuando quiere optar una carrera, mira cuál es el arancel, el valor de esa carrera, y esos son lo que se llaman los precios de lista, ¿no es cierto? Sí. Ahora, para optar a financiamiento público, el financiamiento público no financia el precio de lista de la carrera, sino que más bien un valor menor. Entonces el punto que yo hacía el otro día básicamente era que el deber financiero, que básicamente era que
en este proyecto, en el FES, se está proponiendo un aumento de un 40% en el arancel que financia Sí. el Estado, digamos, Que eso, al hay que estudiante. decirlo, era un anhelo de las universidades. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que las universidades siempre van a querer más recursos públicos seguros, digamos, a estar, digamos, cobrando el copago al estudiante, digamos. Pero el punto que yo decía ahí es que esta discusión ha pasado, por decirlo así, piola, digamos. Nadie lo discute porque obviamente las universidades, bienvenido que le aumenten el mínimo, digamos, de financiamiento estudiantil, porque al final el beneficio no va a los estudiantes, pero indirectamente llega a la universidad a través del estudiante. Correcto. Entonces, yo lo que decía el punto es que eso cuesta 200 millones de dólares. Y con 200 millones de dólares podemos hacer muchas cosas en Chile. Entonces, eh, una pregunta legítima que se tiene que hacer, bueno, si esas son las prioridades de aumentar, ¿no es cierto?, el desembolso, que es seguro para el Estado, ¿no es cierto?, en el caso del FES. Una discusión que ha pasado bastante, como sea, desapercibida, pero que finalmente, si uno suma en el tiempo, las consecuencias fiscales son 12 mil millones de dólares aproximadamente en el periodo que se está analizando este instrumento. Entonces, eh, es un poco lo que quería llamar la atención. Pero además, Cata, el FES tiene dos problemas adicionales que no se han subsanado y yo los veo muy difícil de lograr un acuerdo de aquí a fines Ajá. de enero, digamos. El primero es que independientemente de las flexibilidades que está proponiendo el gobierno, al final del día el gobierno quiere fijar aranceles, quiere fijar precios. Y en la economía, cuando se fijan precios, pasan cosas como en el sector eléctrico. ¿Se acuerdan que durante la pandemia tuvimos un congelamiento de las tarifas eléctricas y después Sí. nos generó un problema enorme en inflación porque tuvimos que congelarla, tuvimos que pagarle, digamos, a la empresa eléctrica? Entonces, Mm. cuando el gobierno interviene los mercados en general, siempre se generan distorsiones y finalmente la cuenta la termina pagando justamente a las personas que queremos ayudar. Y ahí es donde yo veo, a mí no me gustan las líneas rojas, pero en este caso en particular, me parece que cualquier indicio que el Estado quiera regular los precios libres que puedan fijar las universidades, por más justo o injusto que uno quiera, porque uno podría decir, no, me parece injusto ese precio. Bueno, eso lo definirá el mercado. El mercado dice, bueno, si es injusto, bueno, los alumnos se van a matricular ahí, digamos, punto. Mm. Entonces, a mí me parece que eso es una línea roja que no hay que cruzar porque finalmente no, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Y lo segundo tiene que ver con el tema fiscal que tú mencionabas. Sí. En el tema fiscal, lo que estamos viendo, y con los subsidios, los tremendos subsidios que tiene este sistema de financiamiento, es que el costo fiscal es alto, y el Consejo Fiscal lo ha dicho. Este instrumento no se financia y tiene entre los ingresos y los gastos, ¿no es cierto?, tiene un déficit de aproximadamente 300 millones en el largo plazo. Y eso, obviamente, en un contexto fiscal apretado, sin duda que es un problema. Ahora, el gobierno va a decir, con toda razón, decir, bueno, es que el CAE es incluso más costoso hoy día que el FES. Bueno, yo ahí me acuerdo cuando los hijos de uno llegan y dicen, oye, papá, no me fue tan mal porque mi compañero se sacó un 1 y yo me saqué un 3, digamos. Entonces estamos comparando básicamente un sistema que es malo, porque el sistema actual es malo, porque, entre otras cosas, este gobierno motivó a que el CAE no se pagara, digamos, y por lo tanto un sistema que no se cobra por definición, ¿no es cierto?, no puede ser bueno, contra un sistema, ¿no es cierto?, que aparentemente pareciera ser mejor, pero que finalmente, por ejemplo, a estudiantes que les va bien, estudiantes talentosos que entran a estudiar medicina, les va a hacer terminar pagando un crédito a una tasa de interés de 17, 18%, si lo pagan en el periodo establecido por el Matías, FES, que parece una tasa abusiva a todas luces. Hola, Pato. hola Matías. Oye, es que este sistema actual, el CAE, tiene dos temas, tiene dos características que son bastante criticadas por el gobierno y quisiera tu opinión. La primera es que el crédito lo provee un banco o los bancos, ¿ya? Y lo segundo es la tasa de interés. Y la tasa de interés, si no me equivoco, está en UF más 2%. O sea,
personalmente a mí me cuesta ver los problemas del instrumento actual. No sé si tú los ves, como para entender, digamos, antes de evaluar qué es lo que se quiere cambiar, entender cuál es el problema que se está diagnosticando. No, básicamente la tesis del gobierno es que a ver, cuando surge el CAE, que a mí me tocó hace mucho tiempo atrás asesorar a un parlamentario que hoy día es presidente electo, y me acuerdo que en la discusión de ese proyecto se decía que el mercado iba a financiar este sistema. Que básicamente los bancos iban a financiar completamente el CAE y que si no, que la parte que no financiaba los bancos lo iban a financiar en el mercado de capital a través de bonos securitizados, la AFP. Imagínense hoy día la AFP con un bono respaldado por el CAE, el problema que estaría. Bueno, eso no se cumplió. Entonces los bancos finalmente dijeron, de los 100 que me están proponiendo financiar, yo voy a financiar 50. ¿No? Y por lo tanto, y además le empezó y le dice, bueno, voy a financiar 50, pero además el costo de administración de este sistema, dado los riesgos que tiene, dado el riesgo político, etcétera, es de esos 50 que me quedo, te va a cobrar 20 adicionales, ¿ya? Por todo lo que significa estar en este sistema. Y esos 20 adicionales es lo que le llama, ¿no es cierto?, el gobierno al sobreprecio. Entonces, lo que dicen, bueno, este sistema no funciona porque finalmente los bancos de alguna manera te están cobrando todo ese riesgo que no quieren tomar, digamos, te lo están cobrando, y si no, obviamente el Estado tiene que hacerlo. Ese es un problema que es. Ahora, yo digo, y creo que tu pregunta es muy atingente, bueno, si ese es el riesgo, digamos, bueno, el Estado, si lo financia completo, lo va a tomar él, digamos. O sea, si al final del día esta cuestión no es magia, digamos, no porque lo financie el Estado se van a desaparecer los riesgos, pero sí puede mejorar el sistema de cobro, que yo creo que el sistema de cobro, un sistema de cobro centralizado a través del Servicio de Impuesto Interno, que duda cabe que puede ser mejor que el sistema bancario, porque finalmente siempre va a tener la última fuente de pago, los ingresos del estudiante, en la declaración renta, o eventualmente en cualquier retención que le pueda hacer el Servicio de Impuesto Interno. Eso es una novedad. Matías. Bueno, queremos seguir avanzando con otros temas que te queremos preguntar. Ayer estuvo José Antonio Kast, presidente electo en ICARE, junto a empresarios y a altos ejecutivos de nuestro país. Habló sobre la directora de presupuesto. No quiero preguntarte directamente sobre ella, porque finalmente hoy día está ocupando el mismo cargo que tú ocupaste un par de años atrás. Pero, ¿qué tan realistas son hoy día las proyecciones fiscales del Ejecutivo para cerrar este año y para este 2026, para cerrar el 2025, digo, y el 2026? Bien, para cumplir las proyecciones de ingresos del año 2025, se requiere que los ingresos durante diciembre que crezcan, digamos, eso ya terminó, digamos, pero básicamente tuvieron un crecimiento de en torno a un 20%. Y por lo tanto, la probabilidad de que eso ocurra, que haya ocurrido, es muy baja. Yo estimo que va a haber una subestimación de ingresos en torno a 1.500 millones de dólares, sobreestimación de ingresos o ingresos menores a los proyectados en torno a 1.500 millones de dólares, lo que significa que en la práctica el déficit estructural va a terminar en torno a 2,5, 2,7% del PIB. Recordemos que la meta original del gobierno, en la ley de presupuesto que presentó en septiembre del año pasado, era de menos 0,1 punto del PIB. O sea, básicamente estamos hablando de entre 1,6 y 1,7 puntos del PIB más de déficit del proyectado. Y eso tiene una consecuencia muy importante, Cata, para el 2026, porque si las metas de ingreso no se cumplen en el año 2025, partimos con una base de proyección sobreestimada para el año 2026. Y por lo tanto, creo que ese efecto se va a trasladar en una magnitud muy similar, en torno a 1.500 millones de dólares, para el 2026. Eso significa que el próximo gobierno va a empezar su mandato en marzo con un déficit un déficit estructural de verdad, el que considera los ingresos que se van a ejecutar durante el año en torno a 2 puntos del PIB. No un punto de partida de 1,1 punto de un déficit de 1,1 punto del PIB como lo estaba proyectando. Y eso obviamente es un problema,
Claro, porque eso implica un primer ajuste fiscal importante solamente para cumplir la meta. claro, claro. ¿Pato? Matías, y el gobierno entrante anunció que tiene que recortar 6.000 millones. Y estamos con un precio del cobre que más o menos representa 3.000 millones de dólares adicionales a lo que está en el presupuesto. ¿Significa eso? ¿Uno puede hacer la matemática de que ahora tiene que recortar solo la mitad? Porque el cobre ya hizo la mitad la pega. No, pero antes de eso, Pato, te voy a decir que con el precio que anunciaba acá de 4,89, estamos hablando de 7.000 millones de dólares, entre 7.000 y 6.000 millones de dólares adicionales, si ese precio se mantiene durante todo el año. O sea, de esa magnitud estamos hablando del impacto del precio del cobre 5,87. en las finanzas públicas. Ahora, lamentablemente, como ese precio es coyuntural, o sea, responde a lo que está pasando hoy día y no es el precio que estamos proyectando en el largo plazo, que es 4,35, todo ese exceso el próximo gobierno lo debería ahorrar. Y por lo tanto, si bien el déficit efectivo probablemente le va a mejorar por definición, el déficit estructural, que considera los ingresos sin estos ingresos adicionales del cobre, el desafío de la meta va a ser exactamente el mismo. Incluso, esto es un tema muy técnico, pero podría ser incluso más difícil porque el balance estructural te castiga cuando tiene un precio, te castiga mucho cuando tiene un precio del cobre muy alto en los ingresos del Codelco. Pero Sí. eso ¿Matías? no voy a latearlo ahí con ese Sí. tema. Cuando la diferencia entre las proyecciones es tan abismante, como tú lo señalas, ¿no es cierto? De 1,6 puntos del PIB, 1.500 millones de dólares. ¿De quién es quién sacó mal el cálculo? ¿Cómo se puede equivocar tanto o errar tanto? Bueno, es que cuando uno tiene esto lo dijimos en la discusión del presupuesto el año pasado, el ministro Marcel, en todos sus tonos se lo dijo el mercado completo y finalmente, y ellos mantenían, digamos, la hipótesis de que los ingresos se iban a cumplir y no se cumplieron. Después tuvieron que hacer a inicios del 2025, en los primeros meses del 2025, tuvieron que hacer un ajuste en las proyecciones brutal, digamos, fue inédito, digamos. Entonces, esa es responsabilidad evidentemente del Ejecutivo, digamos. Eso no cabe duda, digamos. Pero la pregunta es ¿por qué si tú ya sabes que no vas a tener esos ingresos, por qué no fuiste capaz de hacer ajustes en el gasto? Porque hoy día lo que vemos solamente cayendo es el gasto de inversión, que es justamente el gasto que más contribuye al crecimiento de la economía, y vemos creciendo el gasto corriente, digamos. Entonces, y esa es la segunda responsabilidad, digamos. ¿Por qué no hiciste el ajuste? ¿Por qué no hiciste los gastos? Yo entiendo que hay pocos espacios para hacerlo. Lo que pasa es que si cometiste el error de aprobar un presupuesto con un ingreso sobreestimado, claro, después puedes decir, me cuesta mucho retirarlo por un tema político, por la rigidez del gasto, etcétera, pero eso es la responsabilidad del gobierno, no le puede echar la culpa al empedrado. Entonces, el no ajustar el gasto para que los ingresos que conversaran con los nuevos ingresos también es responsabilidad del gobierno. Y hay una parte, obviamente, siempre de las proyecciones que uno podría decir, no sé, me podría equivocar, me puedo equivocar, ¿no es cierto?, en más o menos 1 o 2% en la estimación, y eso es perfectamente manejable, digamos. Pero yo creo que lo que no tiene, de alguna manera, perdón, es que habiendo escuchado prácticamente, yo decir, prácticamente todo el mercado, ustedes que lo ven diariamente, ustedes lean los informes de las clasificadoras, de los bancos de inversión, todos decían lo que está pasando hoy día, en lo que pasó este año, el año pasado, y lo que va a pasar este año, todos lo están proyectando así, digamos. Entonces, cuando uno ve que el Ministerio de Hacienda permanentemente está sobreestimando sus proyecciones, finalmente hace que el mercado no le crea las proyecciones de Hacienda. Yo hoy día no le creo, hoy día ve las proyecciones de Hacienda y dice, ya, Hacienda más cuánto va a ser el déficit del próximo año. Y eso, obviamente, termina deteriorando la credibilidad fiscal, y cuando uno va afuera, hoy día no lo están haciendo, pero a futuro los inversionistas le van a cobrar eso en el momento que no hoy día, porque no tenemos problemas hoy día,
Pero cuando los mercados estén más movidos y cuando haya más volatilidad en los mercados, ese precio, digamos, o esa sobreestimación de las proyecciones, el mercado te la va a cobrar. Tasa de interés. Sí, po. Y con el Así nuevo que- ministro Quirós, Matías, ¿tú crees que se puede recuperar esa credibilidad del mercado? Yo espero, mira, yo lo he dicho, yo espero, mira, lo primero es que ojalá que le vaya muy bien, digamos. Uno podrá haber tenido diferencias, digamos, en el pasado, ¿no es cierto? Con los recortes, era más o menos 5.000, 6.000 millones, pero al final del día uno lo que espera que, sobre todo un ministro que va a liderar, digamos, se espera que lidere la cartera económica, ¿no es cierto? De Hacienda, que le vaya bien y que no pierda esa impronta, porque la gente quiere que el gobierno vaya con todo contra los abusos que se están haciendo en el Estado, en particular que afectan al gasto público, quedaron, digamos, hasta arriba, ¿no es cierto?, hasta la coronilla con el tema del caso de los convenios, ¿no es cierto?, de los abusos de la licencia médica. Entonces, todo eso se tiene que ir. Ahora, yo creo que si a este gobierno le va bien en el tema del gasto público y básicamente es recuperar el balance fiscal y terminar con los abusos, va a entregar a la próxima administración un gasto en un nivel prácticamente igual al que recibió, digamos. Eso no significa que entre medio hayan existido ajustes, pero el nivel de gasto va a ser más o menos lo mismo y con eso probablemente van a llegar a si la economía además crece en torno a un 3%, eso va a ser suficiente para equilibrar nuevamente las cuentas fiscales. Muy bien, Matías Acevedo, profesor adjunto de la Universidad de los Andes, economista y exdirector de presupuesto. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Nos vemos. Gracias, Muchas Matías. gracias, Buen día. Pato, muchas gracias, Pato, que les vaya muy bien.